Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes aquí el pastor Luis Aguiluz. Mis queridos hermanos, ya estamos en la lección 12. El repaso de la lección para la escuela sabática para esta semana se titula Te ruego que me muestres tu gloria. Ya estamos a 2 lecciones de terminar este trimestre y termina esta lección con algo maravilloso, ¿no? Moisés acercándose a un conocimiento más completo, más pleno de lo que es Dios, su carácter. Todos necesitamos tener una experiencia personal con Dios. Todos necesitamos en algún momento ese encuentro con nuestro Señor. El apóstol Pedro exhorta, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta exhortación que nos hace el apóstol Pedro es para que nosotros podamos acercarnos y tener ese encuentro con nuestro Señor. La perfección viene en tanto y en cuanto nosotros caminemos con el Señor. Aprendamos a seguir sus pisadas, aprendamos a tener ese encuentro personal a través del cual podamos ver su gloria. También la lección de esta semana nos muestra que para que esto llegue a ser una realidad, uno tiene que tener un encuentro con el Señor. Uno tiene que dedicar tiempo, uno tiene que pedirle al Señor que su gloria sea manifestada y sea revelada para que de esta manera nosotros también podamos conocer plenamente a Dios, su gloria y la manifestación de su poder. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis queridos hermanos, queremos darle gracias una vez más. Gracias porque el Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Hemos terminado los 6 ciclos de esta sesión de tratamiento y hemos visto la mano poderosa de Dios guiándonos hasta este momento. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes por sus oraciones, por su apoyo y porque sabemos que Dios obra en formas misteriosas y cada forma en la que Dios actúa nos muestra pues su poder y se manifiestan sus planes. Queremos también mencionarles que si ustedes nos apoyan suscribiéndose, estos repasos de la escuela sabática pueden llegar a más hogares. Queremos también recordarles, mis queridos hermanos, que nuestro hermano Ezequiel Peña trae el versículo cantado al final del repaso de la lección. Así que los que deseen escucharle, al final del repaso, ahí estará el hermano Ezequiel Peña. Muy bien, mis hermanos, para el repaso de la lección de esta semana tenemos la lección titulada Te ruego que me muestres tu gloria. El versículo se encuentra en Éxodo, capítulo 34 y versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios es, pues, sin duda un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios que está siempre velando por la salvación de sus hijos y haciendo todo lo posible para atraerlos y de esta manera llevarlos al reino de los cielos. Pero si nosotros no buscamos a Dios, entonces estaremos dándole la espalda. ¿Qué hacía Moisés para tener este encuentro con el Señor? En la Biblia se menciona que Moisés tenía un lugar en donde él se encontraba con Dios, se reunía con Dios. Habla de un tabernáculo de reunión o una tienda de reunión, que no es la misma del tabernáculo del santuario que se levantó más adelante. Son 2 lugares diferentes. En uno iba Moisés
y allí él se reunía con el Señor y el Señor venía a tener un encuentro con él. En el otro era donde los sacerdotes y los sumos sacerdotes realizaban el sacrificio y se realizaba todo el servicio ceremonial de acuerdo con las leyes judías. Entonces, cuando Moisés tenía este encuentro con el Señor, lo hacía de tal manera que él salía henchido, reconfortado, lleno de gozo. La Biblia nos dice que él tenía una estrecha amistad con Dios. Había comenzado a afianzar sus lazos de amistad y esa amistad era una gran bendición para él, para los que le rodeaban y para el pueblo también, aunque el pueblo pues era duro de servicio y el pueblo le daba la espalda constantemente. Pero un estudio de la vida de Moisés nos muestra que él aprendió de Dios y obtuvo el poder. Él creció en gracia. Él recibió ese amor de Dios y comprendió lo que era el carácter de Dios. Así que cuando nosotros entramos en una amistad con Dios, también vamos a crecer en el conocimiento de su gracia, de su poder, y vamos a ir revelando el carácter de Dios, porque lo más importante es que el carácter de Dios se revele en nuestro carácter, que vayamos alcanzando la semejanza de Cristo, el carácter de Cristo, la estatura de Cristo. Mientras que Moisés estaba en el campo y él estaba cuidando las ovejas de su suegro allí en Madián, él fue inspirado para escribir, ¿no?, estos dos libros tan importantes, Génesis y Job, y donde nos muestra todo lo que el Señor le reveló, una revelación que nos trae a nosotros la convicción de que tenemos un Dios creador. También la Biblia nos confirma de que Dios utilizó a Moisés para sus planes salvíficos y que Moisés fue un hombre fiel. Él confió en el Señor y él sufrió por el pueblo a causa de su rebeldía, terquedad y de su caída constante en el pecado. Algo que nosotros también deberíamos experimentar, ¿verdad? Deberíamos sufrir por aquellos que sufren, deberíamos sentir dolor por aquellos que tropiezan y orar por ellos y ayudarles para fortalecerlos en sus necesidades. El Señor quiere que nosotros le conozcamos. Moisés le pidió al Señor: quiero conocerte. Si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Y el Señor dice que le mostró su gloria, el conocerle, mostrarle sus caminos. Te ruego que muestres tu camino para que te conozca. Mis queridos hermanos, tenemos nosotros que conocer a Dios, conocer sus caminos, cuál es su voluntad. Cuando nosotros aprendamos a seguir el camino del Señor y aprendamos a seguir la voluntad de Dios, entonces vamos a tener una experiencia diferente en nuestra vida espiritual. Porque estamos diferentes, somos diferentes, actuamos diferentes, vivimos diferentes a todos los demás. A nosotros nos van a considerar como personas raras. No comemos esto, no decimos o hablamos esto, no vamos a determinados lugares. Tenemos diferentes formas de recrearnos, de divertirnos, o tenemos una selección de películas o libros que vemos y no vemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un criterio basado en lo que es la santidad. Y la santidad es el mantenerse cerca a Dios, en comunión con Dios. Cuando Moisés subió al monte a presentarse delante del Señor, la Biblia nos dice que en varias oportunidades fue. Es más, dice que hasta 7 veces él tuvo un encuentro con el Señor. Fue a la cumbre del monte, se acercó a la nube, se acercó a ese monte donde recibió las tablas de la ley
Y también ahí recibió dos hermosos regalos. Uno de ellos pues era el decálogo, los 10 mandamientos, que por lo que el pueblo había hecho lo rompió, pero el Señor se lo volvió a dar. Y también las instrucciones acerca de cómo construir el tabernáculo y cómo preparar todo ese mobiliario maravilloso para que los sacerdotes y sumos sacerdotes pudiesen servir al Señor de la manera más ejemplar, porque iban a estar en el ministerio del Señor. Moisés tenía ese deseo de conocer a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que tener ese mismo sentir. Cuando hagamos algo, tenemos que hacerlo como para el Señor. Tenemos que hacerlo como para agradar a Dios. Tenemos que hacerlo no como para hombres, no como para que nos vean o para que nos renombren, sino para agradar a aquel invisible que ve lo que hacemos, y si lo hacemos de corazón, Él se va a agradar. El Señor quiere que nosotros también le conozcamos, porque dice conocer a Dios es conocer y obtener la vida eterna. Y conocer a Cristo es el que nos conduce a la vida eterna. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el medio de la salvación. Jesucristo es la salvación, pues, propiamente dicha. También, cuando en la lección nos dice, te ruego que me muestres tu gloria, el Señor le dice, yo haré pasar delante de mí todo mi bien, delante de tu rostro. Claro que él no podía ver a Dios cara a cara, porque dice que el que ve a Dios va a morir. Pero el Señor lo puso en un lugar y lo protegió para que él pudiese ver la gloria de Dios. Y mis queridos hermanos, nosotros podemos ver la gloria de Dios, el carácter de Dios. El Señor quiere que nosotros podamos caminar con firmeza, con seguridad, conociendo su voluntad, conociendo su gloria, y pidámosle, Señor, quiero ver tu gloria, quiero conocerte. El buscar que conocer a Dios es y significa tener intimidad con Dios, estar cerca del Señor, buscarle de todo corazón, estar siempre al pendiente de lo que el Señor quiere para nuestra vida espiritual. El carácter de Dios se manifiesta a través de su gloria y a través de su poder. La gloria de Dios consiste en otorgar poder a sus hijos. Consiste en fortalecer espiritualmente a sus hijos. Su gloria es abrazar a los pecadores arrepentidos. El Señor nos muestra su gloria a través de su carácter, a través de su revelación, a través de aquellos con los que nos relacionamos. Y el Señor quiere que a través de este conocimiento que tengamos de la gloria de Dios podamos ser una luz para el mundo, que podamos iluminar al mundo con la luz de Dios. Que el mundo pueda ver en nosotros lo que el Señor quiere que el mundo conozca, que es a Cristo. Entonces vamos a hacer un espectáculo al mundo. Vamos a ser el medio a través del cual se ilumine este mundo de tinieblas espirituales. Y tú y yo hemos sido llamados para cumplir esta misión. Es nuestra responsabilidad ser portadores de esa luz. Es nuestra misión compartir las buenas nuevas. En Éxodo 34, 1 al 28, el Señor le dice, prepárate porque te vas a encontrar conmigo. Y esto es algo que nosotros tenemos que realizar también. No es cuestión de ir por ir delante del Señor. Tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que prepararnos anímicamente. Tenemos que ser conscientes que vamos a ir a la presencia del Señor. Y cuando nosotros nos encaminamos a un encuentro con el Señor, entonces nuestro corazón está predispuesto, nuestra mente está abierta y lo que el Señor nos va a dar lo vamos a recibir con amor. Igualmente, Moisés estuvo dispuesto a recibir la ley del Señor, esas tablas en piedra cuando el Señor descendió en aquella nube para encontrarse con él. Y dice que Moisés estaba preparándose para recibir de manera gloriosa la visión del carácter divino. Mis queridos hermanos, Moisés
cada vez que se encontraba con el Señor, tenía una experiencia espiritual maravillosa. Llegó un momento en que ese encuentro con el Señor lo transformó. Tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Tal vez él no se daba cuenta, pero el estar en la presencia de Dios nos hace ver nuestra condición y nos hace reconocer que la santidad de Dios nos santifica y que nuestro pecado se va yendo, se va diluyendo. ¿Por qué? Porque el Señor va transformando nuestro carácter. El Señor va purificando nuestra vida. Y nosotros necesitamos esa transformación. Nosotros necesitamos ese cambio de vida. Es un proceso, no es algo instantáneo. La santificación dura toda la vida. Y mientras más caminamos con el Señor, más nos parecemos a Él. Mientras más cerca del Señor estamos, la gente se va a dar cuenta que hay algo diferente, que hay un cambio, que hay una luz diferente, que hay algo que nos hace ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Esta revelación que recibió Moisés es como un ejemplo para que nosotros también podamos recibirla. Tenemos que renovar nuestra relación, nuestro pacto, nuestro encuentro con el Señor. Tenemos que buscar a aquellas personas que están perdidas en el pecado, que están en las tinieblas espirituales. Hoy en día vivimos en un mundo muy convulsionado. La gente cada vez está más y más insensible al dolor de los demás. La gente está causando dolor y sufrimiento y hay mucha maldad. Hay un problema serio en relación con las relaciones interpersonales. La gente no tiene ningún sentimiento por los demás y está haciendo sufrir, está quitando la vida y está causando dolor a otras personas. Cuando nosotros como hijos de Dios seamos la sal de la tierra, vamos a poder calmar esta avalancha de cosas terribles. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y su rostro resplandecía, es una muestra de que Dios se manifestaba en él. Y si tú y yo tenemos esa experiencia y Dios se manifiesta en nuestra vida, también vamos a ser resplandecientes delante de los demás. Vamos a tener una luz diferente. Vamos a tener un aliento, un espíritu, una forma de tratar a los demás que es diferente y las personas se dan cuenta. Cuando comprendió Moisés la bondad y la misericordia de Dios, dice que fue completamente receptivo al carácter compasivo y misericordioso de Dios. Y así sucede cuando nosotros entendemos el amor de Dios, nos volvemos más receptivos, nos volvemos más animados a captar la voluntad de Dios para nuestras vidas. También Pablo en 2 Corintios 3:18 dice, mirándolo cara a cara, descubierta como un espejo. Cuando nosotros vemos al Señor en nuestro encuentro personal, diario, cuando buscamos al Señor de todo corazón, ese encuentro nos transforma, ese encuentro nos revitaliza, nos revivifica. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios en nosotros produce un sentimiento de querer conocer más, de querer servir, de querer ayudar y también de querer compartir las buenas nuevas. Dios nos ha llamado a cumplir una misión. Este mundo es nuestro campo misionero. No podemos darle la espalda al Señor ni a aquellos que sufren y que están muriendo en este mundo de pecado. Nuestra misión es ir y darles mensaje de paz y esperanza. También debemos recordar que Cristo y su ley
solo pueden grabarse en nuestro carácter cuando fijamos nuestros ojos en Él, cuando lo contemplamos y cuando somos transformados a su imagen. La contemplación de Cristo transforma nuestro carácter, transforma nuestra forma de ser, porque somos transformados de acuerdo a lo que vemos, a lo que contemplamos. Y mientras más contemplemos, mientras más nos acerquemos a Cristo y su palabra, seremos más y más semejantes a Él. La palabra de Dios abundará en nosotros y el carácter de Cristo se reflejará en nuestras vidas. Qué hermoso es ver la gloria de Dios. Moisés pidió, Señor, quiero ver tu gloria. Y yo estoy seguro que tú y yo un día lo veremos. Pero mientras estamos en esta tierra, busquemos ver la gloria de Dios en todo aquello que nos rodea. A veces en las cosas más sencillas, en las cosas más inocentes, en la misma creación de Dios todavía se ven esos rasgos maravillosos de su poder. También tenemos que permitirle que nos transforme el carácter y nos moldee a su imagen, a esa imagen divina, a esa imagen maravillosa y gloriosa, y que solamente se logra, mis queridos hermanos, por medio de una relación, de una vivencia, de un acercamiento, de una amistad. Tenemos que acercarnos al Señor de todo corazón. No podemos estar más cerca del mundo que de Dios. No podemos estar más cerca de las cosas temporales que de las cosas eternas. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto con la finalidad de que alcance la promesa de llegar a esa tierra nueva, la tierra prometida. Pero para esto el Señor le pidió que sea fiel, hicieron un pacto. El ser humano fracasó en el pacto, pero el Señor no fracasa, el Señor no falla, Él mantiene su pacto. Y aunque el pueblo de Israel apostató, Dios manifestó misericordia. Vemos a Moisés intercediendo y así también hoy en día tenemos que cumplir una misión intercesora por aquellos que caen, aquellos que fracasan. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques, no nos lleves. Él quería estar con el Señor. Si el Señor no va conmigo, no voy a ningún lado. Cualquier lugar donde vayamos, hermanos, vayamos con el Señor. Pidamos su presencia, que Él nos acompañe, que Él esté con nosotros. Verlo cara a cara, verlo cerca de nosotros, seguir sus pisadas y de esta manera saber que Él está actuando y obrando. La gloria de Dios se manifiesta a través de su presencia, de su salvación, de su guía constante y permanente y de esa gloria maravillosa que se ha de revelar muy pronto. Dios quiere que nosotros lo sigamos. Dios quiere que nosotros lo contemplemos. Y Dios quiere que así como Moisés pidió ver la gloria de Dios, nosotros también pidamos ver la gloria de Dios. Busquemos la gloria de Dios. Nos acerquemos al Señor para que su gloria se revele, se manifieste y se refleje. Mis queridos hermanos, no nos desanimemos, que nada ni nadie nos aparte del camino que el Señor nos ha llamado a realizar. Que nada ni nadie nos aparte de la fe, ni que tampoco nos aparten de esa gracia maravillosa. Y si por algo el enemigo nos engañó, vayamos al Señor con corazón sincero. Vayamos de todo corazón porque el Señor dice que está esperándonos como el Padre al Hijo pródigo, esperándonos para que podamos ser aceptados y para que podamos conocer a nuestro Padre un día personalmente, para siempre, para nunca más separarnos. Que el Señor te bendiga y que pases un hermoso día. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira
y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación.